En sesión del pasado 18 de agosto de 2026, la Comisión Investigadora sobre la Violencia entre octubre de 2019 y marzo de 2026 discutió y votó las conclusiones finales de su trabajo, teniendo sobre la mesa dos propuestas de informe, la presentada por el diputado Hans Marowski y la elaborada por la diputada Lorena Pizarro. El informe de Marowski concluyó que existió una falla estructural del sistema de inteligencia del Estado, un debilitamiento legislativo de las capacidades de carabineros, y responsabilizó a diversos grupos armados, barras bravas y organizaciones estudiantiles por episodios de violencia sostenida en el tiempo, incluyendo atentados a infraestructura crítica, ataques a liceos emblemáticos e iglesias incendiadas, proponiendo además reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos para limitar sus facultades judiciales. Por su parte, el informe de Pizarro se centró en establecer que no existió prueba alguna de financiamiento político o injerencia extranjera en el estallido social, denunciando en cambio que el expresidente Sebastián Piñera actuó en base a información de inteligencia falsa, y poniendo el énfasis en la impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, con solo un 1,3% de las querellas del INDH con condena firme. Durante el debate, diputados como Basaletti y Manucheri expresaron matices. Mientras el primero cuestionó la eficacia del INDH y reivindicó a las víctimas de comerciantes y carabineros afectados, Manucheri y la diputada Veloso coincidieron en que no hubo pruebas de conspiración extranjera, pero rechazaron que el informe omitiera un pronunciamiento firme sobre las violaciones a los derechos humanos y las limitaciones al INDH, anunciando su voto en contra del texto de Marowski. Finalmente, tras la votación, la comisión aprobó por 8 votos a favor y 4 en contra el informe leído por el diputado Hans Marowski, el cual será el que se presente ante la sala de la Cámara de Diputados, descartándose automáticamente la propuesta alternativa de la diputada Pizarro. Bueno, hoy día hemos sido citados para discutir y votar las conclusiones. Entiendo que, además de el informe que les voy a, o la propuesta de informe que les voy a presentar yo, la diputada Pizarro trajo uno además. Luego, sí, por favor. Luego de la lectura vamos a proceder a la votación si es que no hay consenso entre ambos. Ya. Propuesta de informe de Comisión Especial Investigadora, la que les voy a proponer a esta comisión. Título 1, Fundamentos y Conclusiones. La comisión, en su objetivo por examinar los hechos ocurridos entre el 18 de octubre del 2019 y el 11 de marzo del 2026, otorgado por su mandato, el cual se refiere específicamente al objetivo de reunir informaciones relativas a determinados actos de gobierno, en especial del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio y Secretaría General de Gobierno, destinados a la contención, prevención y control de actos y hechos de violencia que tuvieron lugar entre el 18 de octubre del 2019 y el 11 de marzo del 2026, perpetrados por personas, grupos armados, barras bravas, agrupaciones sociales, agrupaciones de estudiantes, ONG, activistas, etcétera, en calidad de autores, cómplices o instigadores de tales hechos. Considerando que la ocurrencia de demandas ciudadanas y el derecho a la manifestación y petición se encuentra expresamente consagrados en nuestra Carta Fundamental, es menester señalar que las situaciones de violencia vividas en nuestro país se alejan profundamente de situaciones legítimas y aceptadas socialmente. Las capacidades parlamentarias en la investigación de determinados actos de gobierno se ven entonces enmarcadas en una búsqueda de las acciones y de la preparación estatal que mantenía el país para responder a tales eventos u otros de similares características, identificando principalmente las capacidades preventivas, informativas, coordinación interinstitucional, toma de decisiones y despliegue de los elementos operativos para salvaguardar la seguridad nacional, la estabilidad, el bien común y la libertad personal, conforme a lo mandata nuestra Constitución. Durante el funcionamiento de la Comisión Investigadora, esta tuvo un total de 11 sesiones celebradas y se hizo invitación de 32 personas que entre los parlamentarios se estimó pertinente contar con su relato para la clarificación de hechos y antecedentes. De ese número hubo una asistencia de 17 personas. Entre los que no asistieron se encontraban algunos que a la fecha del 18 de octubre del 2019 ejercían cargos tales como exministro del Interior, ex subsecretario del Interior, ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia, entre otros.
Y por parte de las autoridades actuales, la inasistencia del ministro de Seguridad, pese a ser citado en 2 ocasiones. Además, se solicitaron 65 oficios a distintos ministerios, personas e instituciones, de los cuales hubo 10 con respuesta, 2 de carácter reservado, los cuales no pueden ser objeto de insumo de esta presentación, y una sesión secreta con el actual director de la Agencia Nacional de Inteligencia, la cual tampoco puede ser objeto de insumo de este informe por su carácter reservado según la ley. Las solicitudes de información y comparecencia toman especial relevancia porque la investigación de hechos complejos de violencia nos exige ver más allá de una mirada exclusivamente fragmentaria. La persecución de un delito individual tiene por objeto determinar sus responsables y circunstancias. Sin embargo, cuando se producen múltiples hechos con características similares en periodos y lugares determinados, el Estado debe ser capaz de establecer si existe algún vínculo entre ellos. De acuerdo a los antecedentes a la vista, principalmente por autoridades de gobierno y ex autoridades, dan cuenta de una falla común. Esta es la falta de capacidad preventiva y de un sistema de inteligencia robusto y coordinado que mantenía a Chile sin los insumos correspondientes para anteponerse a situaciones que afectan o afectaran el normal funcionamiento de la nación y la proliferación de daños simultáneos a infraestructura de transporte, logística y de seguridad, como también una legislación deficiente en dicha materia al momento de los hechos, como lo era la Ley de Inteligencia, Ley 19.974, al momento de los hechos. Modificada en 2026 por la nueva Ley de Inteligencia, número 21.821, la cual fortalece, moderniza el Sistema Nacional de Inteligencia e introduce modificaciones sustantivas a dicho sistema. Así, por ejemplo, el oficio número 918-2026, entregado por el fiscal nacional del Ministerio Público a esta comisión, el cual fue solicitado informar si los fiscales a cargo de investigaciones de hechos de violencia en la fecha del mandato de esta comisión tuvieron una coordinación con la Agencia Nacional de Inteligencia en el intercambio de antecedentes que pudieran ser de utilidad para una hipótesis de ilícitos penales, ante lo cual se contesta que no se realizaron intercambios ni de antecedentes ni de información con la Agencia Nacional de Inteligencia, lo que concluye que el Estado, ante hechos concentrados y masivos de violencia, no contaba con un traspaso de información para luego hacer las persecuciones penales correspondientes con insumos relevantes en esta materia. Dimensión de los elementos estudiados por esta comisión. Considerando la documentación que es objeto de insumo por parte de esta comisión investigadora, se deja en evidencia lo siguiente. Balance entregado por parte de Metro Sociedad Anónima, el cual el 2019 evidencia que de las 136 estaciones de la red, 77 presentan daños, 20 estaciones incendiadas, de las cuales 6 fueron completamente incendiadas, 14 parcialmente incendiadas y 58 con múltiples daños. En cuanto a los daños a trenes, 6 presentaban daños de diversas magnitudes y varios sistemas inutilizados. Entre sistemas de señalización y sistemas eléctricos, la empresa detallaba que preliminarmente los daños por destrozos podrían ascender al menos a $200 millones. La documentación considera también el oficio ordinario número 1211 de 2026 del Ministerio de Energía, sobre el cual la comisión investigadora solicitó señalar e informar sobre los ataques sufridos a la infraestructura eléctrica entre el 18 de octubre del 2019 y 11 de marzo del 2026. En dicho documento se señala que se tiene registro de 3 atentados en contra de torres de línea de transmisión y otro a una subestación de la CGE en la ciudad de Copiapó, destacando que la subestación Copiapó el 28 de noviembre del 2019 sufre un ataque con destrozos en la sala de control, robo de computadores, 3 camiones y 7 camionetas destruidas. Por otra parte, la línea de transmisión Lagunillas, Hualqui, de 220 kilovoltios de propiedad de Transelec, el 4 de septiembre del 2022, el día del plebiscito constitucional, registra un atentado con explosivos en la línea de transmisión, generando graves riesgos a la seguridad de suministro de la provincia de Concepción, obligando a operar el sistema eléctrico fuera de un orden económico habitual. En el lugar del hecho se encuentra un lienzo que adjudica el ataque a un grupo anarquista. Asimismo, el 8 de junio de 2023, la línea de transmisión Santa Agua Placilla, de propiedad de Chilquinta, durante horas de la noche, se reporta un estruendo identificando a la mañana siguiente la detonación de explosivos en la estructura 13 de la línea de transmisión de alta tensión de la referida. Este hecho no afecta al suministro, 2 días después la estructura quedó reparada. Finalmente, dentro de la información entregada por el Ministerio de Energía, se reporta que la línea de transmisión Tres Pinos Cañete, propiedad de STS, el 9 de julio del 2023, en hora de la noche, se reportan 3 estruendos y durante la mañana siguiente se evidencia una torre de alta tensión
derribada por explosivos. Estructura 92. Debido a este atentado, se reporta un total de 22.691 clientes sin suministro. Desde un estudio más profundo, cabe señalar que la proliferación de actividad de carácter terrorista ha tenido un auge en nuestro país, considerando que nuestra Constitución, en su artículo 9, señala que se considerará por esencia contrario a los derechos humanos. La ley número 21.732, que determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la anterior ley número 18.314, y fija entre sus artículos la tipificación de la conducta, sus fines e inclusive la colocación sin detonar de bombas y artefactos explosivos e incendiarios. Asimismo, la conspiración para cometer este tipo de delitos también posee un tratamiento especial, como el llamado a realizarlos. Lo anterior revierte especial importancia toda vez que se tiene conocimiento de acciones concretas que han sido ejecutadas por estas agrupaciones, dejando de ser situaciones aisladas en Chile. El año 2014, una bomba detonada en la estación de la Escuela Militar. El 2017, un paquete explosivo al presidente de Codelco, señor Óscar Landerreche. En 2018, a las afueras de la Universidad Católica Silva Enrique se abandona una carga explosiva. En 2019, un paquete explosivo detonó en una parada de autobús, hiriendo a 5 civiles. Y luego, en mayo de 2019, una carta bomba al entonces presidente del Metro, Luis de Grange. Otro de los aspectos relevantes que la Comisión Investigadora se hizo mención durante distintas sesiones fue la arista del crecimiento de la violencia estudiantil de conocimiento público, que el 7 de octubre del 2019 ocurre la primera evasión masiva del metro efectuada por alumnos secundarios. El 15 de octubre del 2019, un grupo de encapuchados y con overoles blancos provocó un incendio en la oficina de la Inspectoría General del Instituto Nacional, aludiendo al lugar 5 compañías de bomberos, quienes fueron agredidos con piedras y palos por los mismos encapuchados. Días después, el 18 de octubre, un joven con uniforme escolar lanza una pantalla LED a las vías de la estación La Moneda, provocando una explosión eléctrica que suspende toda la línea número 1. Meses más tarde se viviría el denominado boicot a la PSU. Producto de esto, un considerable número de estudiantes vería completamente afectada la rendición de su prueba de admisión universitaria, por hechos de violencia al interior de las sedes en que se desarrollaba dicha evaluación. En octubre del año 2022, desde el Internado Nacional Barros Arana, fueron lanzados diversos artefactos desde su interior hacia el regimiento del ejército colindante, entre ellos piedras y bombas molotov, dejando un saldo de 4 militares heridos, considerando que el cuartel se encuentra colindante al centro educacional. Ya en ese año se registraban 13 ataques de diversas consideraciones, los cuales, según el mando institucional del ejército, se encontraban todas las denuncias efectuadas al Ministerio Público por cada hecho ocurrido. En el año 2024, dentro del Instituto Nacional Barros Arana, 30 alumnos resultaron heridos y otros 4 con riesgo vital tras la detonación de un artefacto explosivo al interior del establecimiento, en donde fueron encontrados acelerantes y elementos para la confección de dichos artefactos. Ya en el año 2025 se contabilizaban en 25 los hechos de agresiones a funcionarios del Liceo santiaguinos y otros hechos de violencia grave con atentados directos en contra de la vida, tal como sufrió el rector interino del INBA, don Gonzalo Saavedra, a quien le arrojaron bombas molotov de forma directa, sin ser alcanzado. Luego, uno en donde a una inspectora del establecimiento también le lanzaron un artefacto incendiario. Otro en donde a un profesor es rociado con benzina y en suma, otro en el cual un inspector y un docente son agredidos a martillazos por estudiantes encapuchados. Asimismo, el 1 de septiembre, al interior del Liceo Manuel Barros Borgoño, son encerrados 3 docentes en una sala, siendo rociada la entrada con benzina y amenazados con ser quemados vivos. Con todo, existiendo también hechos que afectaron notablemente el orden público y el normal funcionamiento de las fuentes de trabajo de miles de personas por verse imposibilitadas de ocupar el transporte público, transitar por determinadas calles o ejercer su actividad comercial, es a lo menos prudente señalar el rol del Estado en razón de salvaguardar la tranquilidad y garantizar el orden, siendo estos elementos de carácter fundamental de toda nación. En consecuencia, desde la perspectiva de quienes asistieron a la comisión investigadora, se evidencian variadas hipótesis respecto a los responsables e instigadores de los actos de violencia ocurridos en 2019 y con posterioridad. Lo que sí se concluye es que la respuesta y capacidad estatal para un manejo eficiente, determinado y conforme a lo que un país requiere en materia de seguridad no tuvo lugar, tomando en consideración las presentaciones del señor ministro del Interior, Claudio Alvarado, en donde se expuso que en 2019 y años posteriores no existía un sistema de inteligencia debidamente coordinado y concentrado, sino que más bien distintas instituciones que no compartían información entre sí, lo que dificultaba en definitiva la toma de decisiones. El país tampoco contaba con
un entendimiento en materia de infraestructura crítica, ni tampoco en reglas de uso de la fuerza acordes al nivel de violencia que imperaba en distintos lugares del país. Por su parte, lo expuesto por el señor ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, en su exposición fue enfático en señalar que la cancelación de eventos gubernamentales internacionales dejó oportunidades históricas para el país suspendidas, mermando la imagen internacional. Otro aspecto relevante que señaló el ministro Pérez Maquena fue el señalamiento de Chile como una nación en la que la libertad religiosa se encuentra bajo una observación preocupante debido a los cientos de iglesias y templos quemados entre 2019 a la fecha, las que presentan daños desde una vandalización, robo de sus mobiliarios y artefactos hasta una destrucción en su totalidad. Por otro lado, el abogado penalista Jorge Martínez, quien participó en la defensa jurídica de numerosos carabineros que resultaron procesados por situaciones relacionadas al 18 de octubre, durante su exposición se refirió en primer lugar a problemas legislativos que debilitaron a las fuerzas del orden y seguridad y sus capacidades frente a la crisis, lo que habría sido producto de una serie de decisiones legislativas adoptadas en años anteriores al 2019, entre ellas la eliminación de la defensa penal institucional de los funcionarios de carabineros, la que fue restablecida el año 2022 mediante la ley 21.427. También señaló que el Instituto de Derechos Humanos fue creado como organismo con personalidad jurídica autónoma de derecho público, agregando que, fuera de lo establecido por los Principios de París, 1991, se le dio a este instituto facultades judiciales, siendo este el único órgano de su tipo en el mundo con la facultad para perseguir crímenes de lesa humanidad, entre otros. El abogado se refirió también a la ley 20.968, que en su opinión tomó el concepto internacional del delito de tortura y lo trasvasijó a la ley chilena, con defectos jurídicos manifiestos, como establecer que se podía torturar sin privación de libertad. Entre paréntesis, la privación de libertad es requisito básico para este crimen a nivel internacional. Cierra paréntesis. Estableciéndose la figura de apremios ilegítimos. En este contexto, planteó que el artículo 150D del Código Penal debe ser reformado. Lo señalado permite apreciar que tanto la falta como el debilitamiento de los respaldos jurídicos de Carabineros afectan sus capacidades para cumplir la misión que les está encomendada respecto a la seguridad y el orden público. Por ende, afectan las condiciones de vida de los habitantes del país en general y su derecho a vivir en condiciones seguras y tranquilas. Las situaciones de crisis relevan y resienten dichas debilidades. De igual modo, la exposición del abogado Martínez deja de manifiesto que en Chile coexisten dos situaciones únicas en el mundo: la figura de apremios ilegítimos y un instituto de derechos humanos con capacidad para entablar querellas. Únicas, porque se alejan de las normas que en el mundo imperan sobre estas materias, como son que para el delito de tortura debe haber privación de libertad y que los órganos de derechos humanos no tienen facultades judiciales. Finalmente, el trabajo de esta comisión considera realmente grave que determinadas zonas del país, algunas de carácter crítico, hayan sido abandonadas por el Estado mientras distintos grupos violentos se dedicaban a la destrucción, saqueo y alteración del orden público. Es por esto que, en base a los antecedentes expuestos a lo largo del cumplimiento del mandato y en fechas que esta señala, se evidencian excesivos incumplimientos del gobierno de la época por resguardar el orden público y cuidar la seguridad de los habitantes, siendo la protección a las víctimas y reparación un deber imperativo por parte de cualquier administración de gobierno. Es así como durante el transcurso de la comisión se recibió testimonio del señor Carlos Siri, propietario de la ex fuente alemana, quien daba cuenta que el nivel de violencia y destrucción afecta más allá del momento en que ocurre un determinado hecho y que las afectaciones se prolongan en el tiempo, abarcando dimensiones patrimoniales, laborales y personales y familiares. De este modo, los antecedentes examinados permiten advertir que la respuesta del Estado no puede agotarse solamente a la reacción frente a hechos determinados, sino que debe traducirse en políticas permanentes de prevención, protección y reparación, capaces de abordar íntegramente las consecuencias que de ellos derivan. Recomendaciones. A. Poner especial atención en la implementación de la ley número 21.821 relativo al cumplimiento de plazos de dictación de reglamentos y o decretos, siendo 2027 el año definitivo para su total entrada en vigencia. B. Evaluar una reforma constitucional al capítulo 12 de la Constitución Política de la República destinada a precisar el rol consultivo y de asesoría del Consejo de Seguridad Nacional frente a situaciones que puedan comprometer gravemente la seguridad nacional, estableciendo procedimientos de convocatoria, coordinación y entrega de información que permitan una respuesta institucional oportuna, sin alterar las competencias constitucionales del Presidente de la República, del Congreso Nacional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, ni de las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad Pública.
C. Creación de un protocolo especial para actos de violencia graves en establecimientos educacionales en coordinación con las policías, Ministerio Público, Ministerio de Educación y municipalidades. D. Implementación efectiva y en menor plazo del programa Chile te defiende para víctimas de delitos violentos, el cual tiene para su primera etapa de implementación mediados de 2027, contemplando macrozona norte y región de Valparaíso. En su segunda etapa, la zona central, contemplando región metropolitana y la región de Magallanes y Antártica chilena, para mediados de 2028, y finalmente su tercera etapa para incorporar al sur del país desde la región de Ñuble hasta la región de Aysén para mediados de 2029. Establecer, mediante las modificaciones que correspondan a la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, plazos determinados y perentorios para que los órganos de la Administración del Estado, empresas estatales y demás entidades sujetas a la obligación de colaboración con las comisiones especiales investigadoras respondan a las solicitudes de antecedentes y remitan la documentación requerida, contemplando mecanismos de seguimiento y constancia formal del cumplimiento o incumplimiento de dichas obligaciones. F. Establecer un procedimiento especial para dejar constancia del incumplimiento injustificado de las obligaciones de comparecencia y entrega de antecedentes requeridos por una comisión especial investigadora, remitiendo, cuando correspondan, los antecedentes a las autoridades administrativas de control o judiciales competentes, sin perjuicio de las responsabilidades que determine el ordenamiento jurídico. G. Evaluar la incorporación en la Ley número 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, de un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de las comisiones especiales investigadoras, mediante el cual los órganos de la Administración del Estado competentes puedan informar a la Cámara, dentro de un plazo determinado, las medidas adoptadas, las razones que justifiquen aquellas recomendaciones que no hayan sido implementadas y, cuando corresponda, los resultados obtenidos. H. Establecer criterios de coordinación entre las comisiones especiales investigadoras y el Ministerio Público, de modo que el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la Cámara no interfiera en investigaciones penales en curso, resguardando simultáneamente la facultad constitucional de fiscalización de los actos de gobierno y las competencias constitucionales y legales del Ministerio Público. Y dictación de reglas de uso de la fuerza para las instituciones de seguridad y orden público y Fuerzas Armadas desplegadas en estado de excepción constitucional que sean debidamente acordes a la mantención de la seguridad y de los funcionarios en el cumplimiento del deber. J. Perfeccionar los mecanismos legales de coordinación, intercambio y análisis de información entre los organismos integrantes del sistema de inteligencia del Estado y el Ministerio Público y las instituciones encargadas de la protección de la infraestructura crítica, estableciendo canales institucionales, protocolos de intercambio y mecanismos de trazabilidad que permitan detectar oportunamente amenazas contra la seguridad nacional, sin perjuicio de las competencias, controles y límites establecidos por la Constitución y la ley. K. Modificar al Instituto Nacional de Derechos Humanos en el artículo 5 de la Ley número 20.405 para exigir que informes, comunicados y pronunciamientos distingan hechos verificados, denuncias, testimonios, hipótesis y opiniones, identifiquen fuentes y metodología y contemplen rectificación obligatoria cuando se difunda información objetiva, sustancial y comprobablemente falsa. L. Dado que el año 2022 se restauró la defensa penal institucional de los funcionarios de Carabineros y que desde entonces se han dictado y también se encuentran en trámite diversas normas orientadas a fortalecer el respaldo jurídico de las policías en el cumplimiento de sus funciones, se sugiere continuar con esa línea legislativa. M. Revisar y reformar el artículo 150D del Código Penal. N. Revisar las facultades del Instituto Nacional de Derechos Humanos de manera que sea un órgano consultivo sobre la materia y no con capacidad de entablar querellas, dado que dicha facultad en el ordenamiento chileno está prevista en un órgano diferente y especializado. Eso es todo lo que dice el informe que yo le he propuesto a esta comisión. Y entiendo que ahora la diputada Pizarro también nos va a proponer un informe final para su lectura. Diputada Pizarro, por favor. Muchas gracias, presidente. Antes de iniciar, quisiera señalar que revisé el correo enviado por el señor Varela y quisiera dejar constancia que en él se hacen links y alcances respecto a información de la prensa y no pruebas como solicitamos, para que por favor quede constancia en el informe de la comisión. Conclusiones a la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno destinadas a la contención, prevención y control de actos y hechos de violencia ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2026. 1.
sobre el estándar de acreditación exigible y la ausencia de prueba sobre financiamiento político o injerencia extranjera. Las conclusiones de una comisión investigadora no tienen carácter jurisdiccional, pero producen efectos institucionales y afectan la honra de personas e instituciones. Ello obliga a fundarlas en antecedentes verificables, documentos oficiales, respuestas a oficios, informes de organismos públicos o resoluciones judiciales. Ese estándar no se cumplió respecto de las hipótesis planteadas por quienes promovieron esta comisión especial investigadora en razón de una eventual articulación política y una injerencia extranjera en el estallido social. Diversos expositores cercanos a partidos oficialistas o de derecha afirmaron ante la comisión la existencia de una organización deliberada de los hechos de violencia, atribuida a determinados partidos y a agentes foráneos, sin acompañar documento, informe ni antecedente que permitiera su verificación. Transcurridos más de 6 meses desde octubre de 2019, desde octubre de 2019, no existe acusación del Ministerio Público ni sentencia que haya establecido la existencia de una estructura de esa naturaleza. Debe afirmarse con toda claridad, ningún antecedente incorporado al expediente de esta comisión acredita la participación de agentes extranjeros en los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019. Las versiones difundidas durante esos días, el supuesto ingreso desde la frontera de Bolivia de agentes cubanos y venezolanos destinados a desestabilizar al gobierno, o la cifra de 600 infiltrados atribuidas a fuentes de inteligencia militar, no fueron nunca respaldadas documentalmente, pese a haber sido solicitado ese respaldo en reiteradas ocasiones por las propias autoridades que recibieron la información. A lo anterior se suman 3 hechos que resultan concluyentes. Primero, el alto mando del ejército se distanció públicamente del diagnóstico de guerra interna al día siguiente de la declaración del presidencial el 20 de octubre de 2019. Segundo, el ministro de Relaciones Exteriores, consultado expresamente ante la Comisión sobre la participación de agentes extranjeros, afirmó que la Cancillería no llegó informe ni comunicación oficial alguna en tal sentido. Tercero, ninguna investigación posterior, ni judicial, ni la propia inteligencia del Estado, acreditó en más de 6 años el despliegue de agentes extranjeros en el territorio nacional. Por su carácter de reservado, los informes de inteligencia invocados durante esos días no pudieron ser verificados directamente por esta comisión. Esa circunstancia no habilita, sin embargo, a dar por establecido lo que precisamente no pudo verificarse. La falta de acceso a un antecedente no lo transforma en prueba de lo que ese antecedente supuestamente contendría. 2. Hallazgo acreditado. Decisiones adoptadas sobre información de inteligencia sin sustento. Lo que a nuestro criterio sí quedó establecido ante esta comisión y constituye, a nuestro juicio, el hallazgo central de la investigación, es que las máximas autoridades del país adoptaron decisiones críticas sobre la base de información de inteligencia que carecía de respaldo documental y que resultó falsa. En la sesión del 11 de agosto de 2026, la Premio Nacional de Periodismo y presidenta de la Fundación CIPER, Mónica González, expuso ante la declaración presidencial que el 20 de octubre de 2019, el entonces presidente Sebastián Piñera fue informado por fuentes de inteligencia sobre el supuesto ingreso al país desde la frontera con Bolivia de agentes cubanos y venezolanos destinados a desestabilizar su gobierno. Según su exposición, una versión atribuye el dato al entonces director de inteligencia del Ejército, quien habría sostenido la infiltración de 600 agentes. Otra lo sitúa en información proveniente de inteligencia militar boliviana manejada por la Agencia Nacional de Inteligencia. Añadió tanto que el expresidente Piñera como el entonces ministro de Defensa, Alberto Espina,
le confirmaron haber solicitado reiteradamente el respaldo documental de estos informes, sin haberlo recibido nunca, y que una alta fuente del ejército le manifestó que esa información era falsa. Este testimonio es consistente con antecedentes públicos y con lo expuesto por autoridades del actual gobierno ante esta comisión. En idéntica sesión, el viceministro del Interior y secretario general de Gobierno, señor Claudio Alvarado, reconoció el deficiente funcionamiento del sistema de inteligencia en dicho periodo y sostuvo 3 conclusiones: una falla de anticipación estratégica, la ausencia de coordinación interinstitucional para la toma de decisiones y una insuficiencia en la protección de infraestructura crítica. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, señor Francisco Pérez Maquena, consultado expresamente sobre la participación de agentes extranjeros, afirmó que a la Cancillería no llegó informe ni comunicación alguna en tal sentido. Punto 3. Consecuencias institucionales de esta falla. La entrega de información sin sustento a la máxima autoridad del país no es un episodio anecdótico. A nuestro juicio, determinó la calificación del conflicto en clave de guerra interna, condicionó el diseño de la respuesta estatal frente a las manifestaciones mayoritariamente pacíficas y desvió capacidad operativa policial hacia la búsqueda de un enemigo exterior inexistente. Compromete además la soberanía nacional, en cuanto los órganos de inteligencia del Estado transmitieron a la autoridad política un dato que no podían acreditar. La calificación errónea del conflicto tuvo efectos concretos: la declaración de estado de emergencia y el despliegue de las Fuerzas Armadas en el control del orden público en un número de regiones sin precedentes desde el retorno de la democracia. La imposición de toques de queda y una respuesta estatal diseñada al menos en parte sobre el supuesto nunca acreditado de que se enfrentaba a una amenaza exterior organizada y no un fenómeno de protesta social masivo, mayoritariamente pacífico, con episodios de violencia que deben analizarse y sancionarse en su propio mérito, pero que no requerían ni justificaban ese marco de excepción. Cuarto, graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. En ese marco se produjeron graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, documentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y por órganos internacionales. La responsabilidad del Estado en esta materia no deriva de la existencia de protestas, sino de las decisiones adoptadas para enfrentarlas y del marco de información falso, según quedó establecido, sobre el cual se adoptaron. Según el balance del INDH, a 5 años del 18 de octubre, la institución interpuso 3.233 querellas en representación de 3.828 víctimas por hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020. Entre ellas, 237 personas que sufrieron algún tipo de trauma ocular y 7 personas que fallecieron por acción de agentes del Estado. Las acciones judiciales se dirigieron mayoritariamente contra Carabineros de Chile y comprenden querellas por apremios ilegítimos, torturas, violencia innecesaria y hechos de connotación sexual, estos últimos denunciados tanto por víctimas mujeres como hombres. El propio INDH ha calificado este periodo como el de las violaciones a los derechos humanos más graves registradas en Chile desde el retorno a la democracia, en particular por el uso indiscriminado de perdigones, las lesiones oculares masivas y las torturas con connotación sexual documentadas en sus informes. Diagnóstico consistente con el de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en diciembre de 2019 constató el uso excesivo de la fuerza por agentes estatales. A la gravedad de los hechos se suma la magnitud de la impunidad. De las 3.233 querellas interpuestas por el INDH,
solo 42 contaban con sentencia condenatoria, ejecutoriada al cierre del 5º año de investigación. Esto es en torno al 1,3% del total de víctimas. 688, según cifras conocidas públicamente, que comenzaron a prescribir a partir del año 2024, sin que existiera siquiera una persona formalizada. Un informe final que omita un pronunciamiento firme sobre esta responsabilidad estatal deriva de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención contra la Tortura, o que dé por establecida la hipótesis de financiamiento político o injerencia extranjera sin prueba que la sustente, no da cumplimiento cabal al mandato contenido por la Sala a esta comisión. Advertencia sobre la instrumentalización del periodo. Existe un riesgo cierto de que las conclusiones de esta comisión sean utilizadas para construir un relato retrospectivo que justifique retrocesos en materia de derechos y libertades. Atribuir un proceso social masivo a la acción de organizaciones políticas o de agentes extranjeros no solo carece de sustento acreditado, desplaza el examen sobre las causas efectivas del malestar social y sobre las fallas del Estado en el manejo de la crisis, que es precisamente el objeto de este mandato. Conclusiones. 1. No se acompañó a esta comisión antecedente documental o material alguno que acredite la planificación, organización, subvención o financiamiento del denominado estallido social por parte de partidos políticos ni de agentes extranjeros. Las afirmaciones formuladas en tal sentido constituyen opiniones personales de los diferentes invitados y no constituyen antecedentes de plena prueba. 2. Hay información comprometedora que señala que al inicio de la crisis de octubre de 2019, la máxima autoridad del país recibió información de inteligencia relativa al ingreso de agentes extranjeros que carecía de respaldo documental y que resultó falsa, sin que dicho respaldo fuera entregado pese a haber sido requerido por las autoridades. 3. Se constata una falla estructural del sistema de inteligencia del Estado durante el periodo investigado, en términos de anticipación estratégica, coordinación interinstitucional y verificación de la información entregada a la autoridad política, según fue reconocido en esta comisión por el actual viceministro del Interior y Secretaría General de Gobierno. 4. Esa información errónea incidió en la caracterización pública del conflicto como un escenario de guerra por parte del gobierno del expresidente Sebastián Piñera y en el diseño de la respuesta estatal con desviación y utilización de recursos institucionales hacia la persecución de una amenaza inexistente, que dicho sea de paso, en esta comisión tampoco se logró probar. 5. El Estado de Chile incurrió en responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por sus agentes en el contexto de control del orden público durante el periodo investigado, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que determinen los tribunales. 6. El registro del INDH da cuenta de 3.233 querellas por 3.828 víctimas, entre ellas 237 personas con trauma ocular y 7 personas fallecidas por agentes del Estado, con un nivel de sanción penal ejecutoriada inferior al 2% de las causas, lo que constituye un cuadro de impunidad que esta comisión debe denunciar expresamente. 7. La condición de reservados de los informes de inteligencia impidió a esta comisión verificar directamente su contenido. En consecuencia, ninguna conclusión sobre participación de agentes extranjeros puede sostenerse sobre la base de los antecedentes efectivamente tenidos a la vista. 8. Un informe final que omita un pronunciamiento firme sobre la responsabilidad estatal por las violaciones a los derechos humanos documentadas o que dé por establecida la hipótesis de injerencia extranjera sin prueba que la sustente,
no da cumplimiento cabal al mandato conferido por la Sala a esta comisión. Propuesta de recomendaciones. 1. Oficiar al Ministerio Público para que en el marco de sus competencias evalúe los antecedentes relativos al origen y tratamiento de la información de inteligencia entregada a la máxima autoridad del país en octubre de 2019. 2. Solicitar a la Contraloría General de la República un examen del funcionamiento del sistema de inteligencia del Estado durante el periodo investigado, en particular de los mecanismos de verificación previa de la información remitida a la autoridad política. 3. Requerir al Ejecutivo la adopción de medidas para evitar la prescripción de las causas por violaciones a los derechos humanos pendientes ante el Ministerio Público, así como el fortalecimiento de recursos para el Servicio Médico Legal y la Policía de Investigaciones en la investigación de dichas causas. 4. Instar al Gobierno a avanzar en medidas de reparación integral, salud, psicológica y patrimonial respecto de las víctimas acreditadas en las querellas del INDH. 5. Encomendar a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de esta corporación el seguimiento del estado de tramitación de las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 18 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2026. 6. Dejar expresa constancia en el informe final que se someta a la Sala de que no existe prueba que sustente la participación de agentes u organizaciones extranjeras en la génesis del estallido social, ni el financiamiento por parte de partido o agrupación política alguna, evitando que dicha hipótesis se consolide como relato institucional, sin el respaldo probatorio que corresponde a una comisión investigadora. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ofrezco la palabra, considerando que nos quedan 20 minutos de sesión y tenemos que votar un informe para que sean lo más acotado posible en el uso de la palabra. Diputado Basaletti. Muchas gracias, señor presidente. Mire, yo quiero hacer un par de reflexiones. Primero, lamentar que siempre va a existir un sesgo ideológico que no permite, por ejemplo, ser objetivo respecto a exigir la prueba de algunos y asegurar el relato de otros, como decía por su intermedio la diputada Pizarro, respecto a la periodista Mónica González. Como que si todo lo que ella aquí relató tuviera plena prueba. Segundo, dejar constancia que nosotros somos un poder del Estado dentro de un marco del Estado de Derecho, que no tenemos ninguna posibilidad de sustituir el Poder Judicial. Ni siquiera rozar, por su intermedio presidente, los comentarios que al revés fundan las dudas que al menos este parlamentario tiene respecto al Instituto de Derechos Humanos y su eficacia. Porque una manera de mirar 3.500 querellas, en donde el 2%, 42 casos fueron condenados, da cuenta de dos aspectos. Si la hipótesis primera de la, por su intermedio presidente, la diputada Pizarro tuviera razón, es una aberración del Poder Judicial, por la impunidad que ella por su intermedio sostiene. O bien, una ineficacia inexcusable de un instituto autónomo con un presupuesto de que al menos deplorable si ese es su nivel de eficacia. Tercero, el relato que hacían las víctimas, como el dueño de un restaurante en el centro mismo del foco de esos días de asiago, el que hacían Claudio Crespo, declarado inocente, da cuenta de que aquí sí que hay una deuda pendiente, y es con las víctimas que no están nombradas en ninguna de esas querellas de Instituto de Derechos Humanos ni en ninguna otra índole, que tienen que ver con personas que perdieron su comercio, sus medios de transporte, que perdieron sus trabajos, que fueron afectados gravemente en sus derechos humanos, sistemáticamente. Ahí sí, sistemáticamente, si no vayan a preguntarle
a los vecinos de la calle Canero de Chile, de la Alameda, cerca de la Plaza Italia, que viven ahí. ¿Cómo les afectó eso? Ninguna palabra se ha dicho sobre esas víctimas reales y concretas, ni tampoco de los carabineros, 5.000. 4 de ellos no con este ardid de una suerte de trauma ocular. Nunca he tenido yo a la vista, señor presidente, hubiera sido interesante tener cuáles son las víctimas oculares, quiénes son, dónde están, cuáles fueron sus consecuencias. Porque en esa lista deberían estar 5 carabineros, que ustedes seguro no se saben ni los nombres, a nadie le importa. Así que yo creo que sí lo que queda demostrado, señor presidente, por su intermedio, es una debilidad del Estado casi aberrática, una falta de inteligencia, de previsión, una, digo de nuevo, una inefectividad de organismos que fueron creados al efecto, una falta de capacidad del Ministerio Público, lo digo con propiedad, a mí no me invitaron para exponer, pero yo fui un general de la República en ese minuto y pedíamos insistentemente que los fiscales del Ministerio Público se apersonaran en donde se generaban estos incidentes, porque sabíamos, ya teníamos información, cómo se estaban haciendo denuncias falsas, como el centro de tortura, que algunos honorables de esta Cámara y ex honorables no tuvieron ningún costo político, nada, ni siquiera una palabra para pedir disculpas de esos simulacros. Cuarto y último, yo creo que los relatos que aquí hemos escuchado dan cuenta de un aspecto que queramos relevar. Yo creo que el informe, por su intermedio, presidente, que me adelanto a decir que votaré a favor de lo que usted nos propone, por supuesto, debería contener uno de los elementos que ponía por su intermedio la diputada Pizarro, que da cuenta de la ineficacia del Instituto de Derechos Humanos, de un sesgo ideológico evidente. En resumen, yo creo que jamás tenemos que perder de vista que nosotros como comisión investigadora, presidente, no teníamos el derecho a relevar lo que se hace en un tribunal de justicia ni otro organismo. Esto es la comisión investigadora, que yo siento que nos faltó tiempo, que podríamos haber hecho un trabajo más acucioso si hubiéramos contado con datos, ¿cierto? Pero suficientemente importantes fueron los hallazgos que tuvimos por parte de los invitados para establecer de que esta fue una condición no basada en protestas legítimas, fueron el inicio, sino que hubo una instrumentalización que fue ejecutada por Lumpen, que fue ejecutada por Piño de las Barras Bravas, y que fue logísticamente, y eso sí que hay harta evidencia, apoyada con una suerte de planificación. Así que, señor presidente, adelanto mi voto positivo y son mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, presidente. Mire, yo quiero partir diciendo que a propósito de esta comisión, yo condeno sin ninguna ambigüedad los actos incendiarios, el uso de bombas Molotov, los ataques contra trabajadores, los ataques contra carabineros y todos los ataques contra la infraestructura pública. Esto lo hago ahora y lo he hecho siempre porque considero que jamás esa va a ser una vía ni para hacer política, ni para hacer actos de protesta, ni nada que se considere en este tipo. Yo creo en la vía democrática y la vía pacífica de los cambios. Pero creo que esta comisión no fue creada para reescribir la historia respecto de lo que aconteció en el estallido social. Esta fue una comisión que fue creada para fiscalizar los actos de gobierno y para sacar conclusiones que deberían haber sido probadas. Esta comisión envió 65 oficios, llegaron 10 respuestas, y de esas 10 respuestas, 2 de ellas son reservadas. Solo 8 respuestas son posibles utilizar para sustentar la comisión. Y después de todo el trabajo que realizó esta comisión, creo que hay algo que debe quedar establecido.
que esta comisión no encontró ninguna prueba respecto de todas estas grandes teorías que se anunciaban durante años sobre el octubre del 2019. No apareció la conspiración política, no apareció la operación extranjera, ni la mano cubana, ni la mano venezolana, ni ninguna de estas explicaciones grandilocuentes. El propio informe que usted sugiere, presidente, habla de variadas hipótesis. Hipótesis, no hechos. Y si de verdad hubiese existido en nuestro país una operación de este nivel para desestabilizar el país, estaríamos hablando de una crisis de seguridad nacional gravísima. Pero precisamente, como esto es una acusación gravísima, esto exige pruebas serias que puedan sustentarlo. Y ninguna de esas pruebas serias en esta comisión existió. Lo que sí existió en esta comisión, que creo que es más serio, que es bastante menos cinematográfico que todas estas teorías que se han levantado, pero sí es más preocupante, es que quedó a la luz que en nuestro país tenemos un sistema de inteligencia deficiente, mediocre y descoordinado. Y ese debería ser un foco que nosotros deberíamos poner en nuestro país. Por eso yo comparto todas las recomendaciones y opiniones que se han hecho respecto de mejoramiento de una serie de situaciones que tenemos que mejorar, desde los plazos para contestar los oficios. A mí me parece impresentable que una comisión investigadora envíe 65 oficios y lleguen solamente 10 oficios de respuesta, y eso nosotros tenemos que verificar cómo somos capaces de entregar más herramientas respecto de eso. Todo lo que dice relación con los protocolos escolares, el fortalecimiento de la inteligencia, todas esas cosas creo que deberían ser materias que nosotros deberíamos avanzar como Congreso. Y quiero decirlo además de manera justa respecto a esta comisión. Yo respaldo el actuar de todos los carabineros que durante todo este proceso, que fue el estallido social, actuaron de manera honesta en circunstancias extremadamente hostiles. Y precisamente porque respaldo a estos carabineros que actuaron de manera honesta, es que creo que este informe no es aceptable que no diga nada respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado que tienen condenas firmes en tribunales chilenos. Y que en esta página no hay ninguna consideración respecto de eso. Porque convengamos que no están todos los carabineros que participaron respecto de los procesos del estallido social están condenados, son algunos. En carabineros existe gente mayoritariamente que es muy criteriosa, gente que convive con sus vecinos, gente que sabiendo que pudiendo disparar al cuerpo no le va a disparar a la cara a las personas, no le va a intentar sacar los ojos a otra persona. La mayoría de los carabineros es gente que piensa de esa manera. Por tanto, creo que no consignar eso en el informe creo que es preocupante. Y además rechazo la recomendación que busca condicionar las facultades del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que fortalecer la inteligencia y ir en la otra línea respecto del fortalecimiento de estas crisis en nada dice relación con amordazar a instituciones que van a buscar mediante vías institucionales el resguardo de los derechos humanos. Presidente, yo para finalizar creo que una comisión investigadora siempre tiene la misión de poder buscar la verdad, inclusive cuando esa verdad va en contra de nuestras propias convicciones. Yo esperaría que esta comisión haya servido para aquellos que estuvieron y escucharon que muchas de sus teorías que pueden creer y que pueden levantar políticamente no existen. O sea, son teorías que pueden ser muy populares en determinados sectores políticos, pero que no tienen ningún sustento con la realidad. Por tanto, presidente, yo
anuncio mi voto en contra. No voy a firmar un documento con una serie de hechos que creo que no fuimos capaces nosotros de sustentarse con pruebas, y por tanto voy a votar en contra. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Me parece importante señalar que lamento mucho que a lo largo de del desenvolvimiento de este espacio hayamos tenido a tantas personas invitadas que aseveraron cosas tan graves y que no hayan adjuntado ningún tipo de pruebas o hayamos tenido conocimiento de que esas pruebas se hicieron llegar a Fiscalía. Porque se vertieron acusaciones incluso atribuyendo responsabilidad directa a parlamentarios de este Congreso. Por lo tanto, creo que es un aprendizaje que deberíamos recoger para las futuras comisiones investigadoras, en las cuales nosotros seamos lo suficientemente serios para ser conscientes de las personas que hacemos parte de estos espacios que son televisados, que son financiados con los recursos de todas y de todos los chilenos, y que por ende, como bien decía un parlamentario, nosotros no podemos sustituir el Poder Judicial, por ejemplo. Por lo tanto, que se intente convertir esto de pronto en aquello me parece preocupante. Al respecto, sí me parece importante que hablemos de hechos. En los hechos, voy a reiterarlo, no se aportó ninguna prueba respecto a esos hechos que tanto se levantaron y que justificaban la existencia de este espacio, y era una participación coordinada de entes extranjeros, de los partidos políticos. Ninguna de esas cosas existieron. El señor Crespo, por ejemplo, vino, tampoco entregó ninguna prueba al respecto. En los hechos, efectivamente, él fue absuelto, y en los hechos igualmente le sacó los ojos a Gustavo Gatica, igual que a las más de 200 personas que se encuentran con trauma ocular. Y me permito decirlo porque, muy contrario a lo que se cree de que Carabineros es una institución que tiene un color político o un partido, la gran mayoría de quienes venimos de clase trabajadora tenemos familiares que son carabineros. Yo soy cuñada de un carabinero, nieta de un carabinero, soy prima de carabineros, mejor amiga de carabineros. Por lo tanto, para mí no es ninguna gracia cuando se intenta instalar que la institución es una especie de brazo armado de quienes creen que cuando alguien piensa distinto es legítimo mandarlos a esas personas, a esos carabineros, a agredir, y ojalá que queden sin consecuencias. Yo creo que no. Yo creo que cuando hay impunidad de carabineros, así como fue con el Paco Gate en su momento, que se enojó tanto un parlamentario, así se tildó el caso, por eso lo digo de esa forma, lo que se hace es manchar una institución entera de gente muy decente y muy honrada, que no sale de su casa queriendo matar a nadie. Pero ¿quiénes lo hicieron? Quienes dispararon a los ojos de las personas que hoy día no van a poder ver nunca más. Acá tenemos a Gustavo Gatica y tenemos a Fabiola Campillay. Tienen que responder ante la justicia, porque así es. Porque cuando hay impunidad se normaliza la conducta, una conducta inadecuada que daña a la sociedad y por sobre todo que le hace caer una manta encima de mucho daño y prejuicio a una institución que debería ser noble porque está a cargo de la defensa de todos y todas nosotras. Al respecto, presidente, a pesar de que hay algunas cosas de su informe que considero que pueden tener algún grado de asidero, yo lamento mucho las disposiciones que tienden también a establecer un manto de duda respecto a quienes se organizan en lo estudiantil. Yo creo que lamentablemente hemos definido en esta nueva época un enemigo social nuevo, parece, que son los estudiantes. A mí no me van a decir que un niño de 14 años o de 15 años, porque tiene una opinión política, yo tenía una opinión política a esa edad, de hecho muy contraria a la que tengo hoy día, es una persona a priori que porque se junta con sus compañeros a discutir sobre aquello o porque tiene una inquietud cuando ocurre un hecho tan importante en la sociedad como lo que fue el estallido, se convierte automáticamente en un delincuente, y hay que ponerle todo el resguardo de las policías. Yo creo que todos esos esfuerzos tienen que estar enfocados siempre en el combate al crimen organizado. Al respecto de la inteligencia que mencionaba el diputado Manucheri, me parece importante. Yo creo que rescatando cosas importantes de este espacio, es muy lamentable que hayamos constatado que al presidente Sebastián Piñera se le dio una información sin ningún sustento, porque él salió a decir que estábamos en guerra, dispuso todos los recursos para aquello, y después nos dimos cuenta que eran recursos perdidos porque no estábamos en guerra, eran movilizaciones sociales. Él quedó mal, su gobierno quedó mal, a lo menos respecto a eso, respecto a todo lo que siguió después y su mandato, digamos, a cargo de la seguridad interior, es otro cuento. Pero yo creo que eso es algo que tenemos que recoger, presidente. Es algo que queda recogido en el informe que leyó la diputada Pizarro. Por lo tanto, voy a rechazar el informe que usted nos ha presentado, voy a aprobar el informe de la diputada Pizarro,
Y con esto voy cerrando. Me parece importante señalar que el problema y la razón estudiada en el mundo, y esto es una invitación a quien esté viendo, a quienes estamos sentados a esta mesa, a quienes colaboran con nosotros, es cosa de hacer un clic en internet y ver cómo el mundo observó lo que ocurría en Chile, que eran situaciones de desigualdad históricas, pero agudizadas por las frases de las autoridades de la época. Emblemáticas, levántense más temprano para pagar menos pasajes de metro. Ahora los románticos estarán contentos porque al menos el precio de las flores bajaron. Cabros, esto no prendió. Él, en ese entonces, director del metro. Al respecto, incluso el actual delegado regional presidencial, que es Codina, señaló que había que separar a los grupos descolgados que no representaban las legítimas demandas sociales. Es decir, el delegado que nombró el propio presidente Kast en la región metropolitana era muy consciente en la época de que había que separarlo. Rechazamos sin duda cualquier tipo de daño que haya sufrido gente trabajadora a propósito de estos grupos descolgados. Pero el malestar social que generó este estallido social sigue siendo una tarea pendiente, presidente. Y aunque parezca que todo está bajo control, y aunque parezca que en estos años se puede cambiar el mundo, si no cambiamos las raíces de la desigualdad y que hayan niños que porque nacen en La Pintana viven menos tiempo, ganan menos y tienen menor calidad de vida que los que viven en Las Condes, sin tener ninguno de esos dos niños responsabilidad, y al contrario, teniendo que tener esos dos niños las condiciones mínimas, mientras eso no acabe, la historia es cíclica y la historia se repite. Por lo tanto, creo que un gran aprendizaje como parlamentarios acá, que votamos todos los días leyes que afectan a 19 millones de personas, debería ser ese el aprendizaje. Cómo hacer que la gente en este país, independiente de cómo piense políticamente, pueda poner pan sobre su mesa, estudiar y tener una vida digna. Esa es la tarea que nos queda a todos. Yo voy a rechazar su informe, presidente. Lamento el tiempo que perdimos en este espacio porque no aportamos a lo que realmente se buscaba, si es que eso se buscaba. Gracias, diputada. Quedan 2 minutos, así que voy a poner en votación el informe. El informe que yo leí primero, si se aprueba, se da por rechazado el segundo de forma automática. En votación. ¿Votaron todos los señoras y señores diputados? Ahora sí. Resultado de la votación, presidente. 8 a favor, 4 en contra, no hay abstenciones. ¿Cómo esperaba la abstención? 8 a favor, 4 en contra, sin abstenciones. Diputado informante. Se aprueba entonces el informe. Diputado informante. ¿Hay unanimidad? Gracias. ¿A qué organismos desean enviar el informe?